Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video del doctor Juan Alberto Quemé y un podcast más de doctor Juan Alberto Quemé. Hoy tenemos a invitado al doctor Eduardo Molina. Él es guatemalteco y se encuentra realizando en un entrenamiento en Taiwán. Sabemos que en Asia es donde más se dio esta enfermedad del coronavirus y lo tenemos a él. Dejaremos que él se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludarlos a todos allá en mi país. Pues como ya lo dijo mi estimado doctor, mi amigo, estoy acá desde el momento en que inició el virus, que fue cuando inició mi entrenamiento en cirugía hepático en uno de los hospitales de Taiwán. Entonces, espero que con lo que les pueda hablar, darles más o menos una guía de lo que hacemos acá y que se pueda aplicar allá en el país. Bueno, estábamos viendo un video donde tú hablabas y te expresabas acerca de la economía y de lo que había, cómo se había manejado. Creo que una de las diferencias más grandes es la corrupción, ¿no? Que hay mucha corrupción en Latinoamérica, no exactamente solo en Guatemala, sino que en varias partes del mundo, y tal vez el mejor manejo de recursos, hablando también de la cultura, porque en Taiwán y en países orientales, con Japón y eso, tienen una cultura diferente, son un poco más ordenados, se preocupan más por el prójimo, en no causar como daño a los demás. ¿Miras una gran diferencia en lo que es la cultura pues de Taiwán con la cultura guatemalteca y que eso pueda afectar en este coronavirus? De hecho, creo que ahí es donde radica el problema en América, ¿verdad? Como bien lo mencionás, la percepción de la corrupción aquí en Asia y principalmente en Taiwán es menos del 1%. Entonces, acá la gente se siente segura con las autoridades y por lo mismo acatan todo lo que se les dice, ¿verdad? No tienen duda de las intenciones del gobierno. La actual presidenta es una persona muy pulcra y la percepción de la corrupción es casi nula. Entonces, la gente está más educada respecto a que, como bien lo mencionás, acá todos piensan como sociedad, no individualmente. Es el fenómeno que vemos en Guatemala, ¿verdad? La línea entre los pobres y los ricos, los que tienen acceso a la educación y los que no, es muy grande. Pero mucha gente que pues me comentó eso en el video, que no se puede comparar Taiwán con Guatemala. Y yo les digo que sí se puede, porque acá la gente me dice en Guatemala, pues hay mucha gente que por cultura no tiene educación. Eso es mentira, porque acá hay nativos, incluso en Guatemala se perdieron las raíces de los mayas. Aquí los nativos no han perdido sus raíces, viven en las montañas con casas de paja, pero tienen educación, están educados. Entonces, no es una barrera, no es una limitante la educación. Lo que sí es el pensamiento social. Ahí radica el éxito de Taiwán, en no tener corrupción y en el éxito como sociedad, la educación. Sí, definitivamente en Guatemala existen varios fenómenos que son muy como que problemáticos. El hecho de que las mujeres piensen que si llegan a los 20, 21 años y no tienen hijos, no se han casado, ya se quedaron para vestir santos o que ya están muy grandes. Incluso si las mujeres se casan y en un primer año no quedan embarazadas, las suegras las empiezan a criticar. Esto llama mucho la atención y que es una gran diferencia, pero esto radica en el problema de la educación. Pienso que las autoridades no han querido que muchas personas pues se eduquen y por eso en algunas aldeas y solo hay escuelitas, no hay instituto para básico o en algunas escuelitas incluso no llegan a diversificado. Entonces las personas que quieren estudiar tienen que emigrar a otros municipios donde sí hay la capacidad para estudiar diversificado o para lograr graduarse incluso de básico, entonces tienen que caminar mucho y entonces ellos pierden como el interés. ¿Crees que si las autoridades pusieran más dinero en educación, en salud, las personas, a pesar de su cultura, entrarían a estudiar? Sí, yo creo que el enfoque no está en el aporte económico, porque con el aporte económico que hay en Guatemala podría solventarse la educación, pero recordemos que más del 70% en educación se lo van a robar. Entonces, si realmente se destinara ese dinero para educación, tendríamos acceso en las escuelas
para, para que todos los niños por lo menos cumplieran en su localidad la primaria y algunos básicos. Acá lo que hace Taiwán también tiene la misma problemática de toda la gente que vive muy lejana a las ciudades. En las publicaciones de Facebook y YouTube solo vemos la tecnología de Taiwán, pero en los centros de Taiwán lo que está alrededor es el mismo panorama en Guatemala, pero hay dos fenómenos muy grandes que pasan acá. Taiwán tiene sociedades o tiene arreglos con las empresas que brindan tecnología, internet, telecomunicaciones, para obligarlas a prestar sus servicios en las comunidades. Entonces, sí, es cierto, se enriquecen, pero también tienen que prestar servicios a las comunidades. Aquí vemos que las comunidades tienen internet porque las pagan las empresas privadas, no porque lo pague Taiwán. Es una de las formas que Taiwán ha presionado a la iniciativa privada para que crezca junto con el país. Y la otra cosa que pasa es las raíces de esa idiosincrasia que no nos deja evolucionar, pero es por la falta de acceso a la educación, ¿verdad? Acá no tenemos, en Guatemala hemos tenido diputados que apenas han llegado a tercero primaria, entonces no puede ser que un país esté dirigido por gente que no sabe ni leer, pues no sabe de las leyes. Entonces, eso no sucede acá. Acá los que llegan al poder son gente preparada y que no van a ser corruptos. Entonces, estos modelos sí se pueden aplicar en Guatemala, porque aquí se aplican. Lo que pasa es que todas estas cosas no las conocemos hasta que estamos acá adentro. Y eso es lo que ha querido Taiwán, darle a conocer al mundo la experiencia, pero la OMS no lo ha dejado. Sí, bueno, la OMS ha sido muy controversial, incluso de ahí tenemos bueno, diferentes celebridades como doctoras de vecinos países que dicen que la OMS no, que ibuprofeno, y cosas, y muchos de nuestras culturas, de nuestros pacientes o de ellos tienen miedo, tanto miedo a la enfermedad, que quieren cualquier cosa para poderse curar, o sea, cualquier cosa. Y ahorita ya hay gente comprando ivermectina, ya hay gente inyectándose dexametasona, ya hay gente sin ningún síntoma, sin nada, solo como profilaxis, dicen ellos, tomando ivermectina, tomando acitromicina, tomando diferentes, solo por escuchar esa información. Porque en Guatemala pasa un fenómeno que la gente como que se volvió meme, o sea, les encanta lo que sea meme o les encanta leer los títulos de ciertas noticias y se lo creen sin leer toda la noticia. Creo que eso allá en Taiwán no pasa, ¿verdad? No hay como fake news o noticias falsas. No, acá primero la tecnología taiwanesa tiene un departamento aparte que filtra toda la información que llega al país. Es cierto, se cuela mucha información de que es falsa y yo me he dado cuenta que en Guatemala cualquier persona puede crear un post ahí en internet falso con información que solo va a alarmar a la población y la gente ni termina de leer el título y ya está haciendo lo que están diciendo. Acá no sucede eso. Acá tienen filtros de información y la gente, aunque quisiera hacerle caso a los posts o a los memes, el gobierno taiwanés tiene controladas las farmacias. Acá sí no te venden una acetaminofén si no va con prescripción médica. Eso pasa en los países desarrollados como España, que incluso todas las farmacias están en línea y el gobierno puede determinar en qué lugar todavía hay más acetaminofén y trasladarlo para otro lugar o pedir que sea enviado por correo para otro, o como municipio o departamento, otro estado. Ellos buscar incluso, me di cuenta que buscaban como cuando estuvo este boom de la hidroxicloroquina, buscaron en qué farmacias habían para que no se vendieran y que el gobierno las iba a absorber, o sea, y ese es un descontrol total que es el que tiene en Guatemala. De ahí hay muchas personas vendiéndose Fraxona, dexametasona, por todos lados. Pero contanos cómo es el sistema de salud allá en Taiwán y en qué momento crees tú que se pueda llegar a Guatemala a tener un sistema de salud como el de allá. Fíjate que primero te voy a contar lo de la experiencia de las farmacias. Lo de las farmacias es factible, no se necesitan sistemas muy desarrollados.
Acá, debido a la escasez de mascarillas, porque todo el mundo empezó a comprarlas, Taiwán, primero que nada, mejoró la economía 2% de su Producto Interno Bruto. La gente piensa 2% es casi nada, pero No, es 2% mucho. a Taiwán le permitió dar 60 millones de dólares a Guatemala rápidamente. Taiwán lo que hizo fue tener ese control de todas las farmacias y para racionalizar las mascarillas usaron un sistema de producción como el que estás mencionando. Taiwán sabía cuántas mascarillas había en cada farmacia y a través de acá el DPI o el RCA como nosotros lo conocemos, eh, cuando lo metes en la farmacia, te dice que 3 mascarillas cada semana o 9 cada 2 semanas. Entonces la gente solo iba con su carnet, te daban las 9 mascarillas y tu sistema o tu carnet se quedaba documentado de una vez que ya te habían dado tus mascarillas. O sea, acá la gente no podía acaparar todas las mascarillas ni los sistemas de protección, nada. Acá en todas las farmacias tienen como el POS, por decirte, que registra los movimientos, no solo lo que estás comprando, sino cuándo lo estás comprando y como que por decirte te bloquea. Si en 2 semanas ya te dieron tus mascarillas, estás bloqueado, ya no puedes adquirir más mascarillas. Entonces esa fue una de las formas que Taiwán pudo expandir todos los equipos de protección en todo el país y racionalizarlo, poder darle las mascarillas a cada persona. Y segundo, el sistema de salud de acá es un sistema de salud privado. Yo hace mucho tiempo que incluso he tenido gente que me ha agredido por Facebook por comentar que la privatización no es mala. Lo que pasa es que en Guatemala tenemos esa mentalidad de que van a privatizar y va a ser como Guatel o como Telgua, ¿verdad? Que se convirtió en Claro y nos han machucado. No, la privatización no quiere decir eso. Acá el sistema de salud es público-privado. Quiere decir que acá la gente por 300, 200, 300 quetzales mensuales tienen acceso inclusive a trasplantes de hígado. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, los seguros se encargan de cubrir a los hospitales, pero también el Sistema Nacional de la Medicina en Taiwán. Por darte un ejemplo, un paciente que paga 300 quetzales mensuales de seguro puede llegar a tener un trasplante porque primero el seguro se lo va a cubrir y segundo el gobierno de Taiwán le da un dinero al hospital para cubrir esos gastos. Incluso por hablarte de números, aquí en todo el mundo ahorita Taiwán es el número 1 en trasplantes porque los hace más baratos y porque tiene mejores resultados y porque sus hospitales no son COVID. Acá solo había un hospital COVID. Entonces, es factible aplicarlo en Guatemala si se uniera al sector público, privado y los seguros. Sí es factible. Eso es un modelo más que ellos dirían demócrata o capitalista, donde sí hay, pero con apoyo del Estado. El temor que se tiene, y bueno, alguna vez con algunos otros a platicar, es de que cuánto vale un hospital y a cuánto lo vendería el Estado a una empresa privada. Entonces, ese es como que el problema, ¿va? Supongamos, tenemos el Hospital Regional de Occidente y viene y el Hospital La Paz, el que es del Banco Industrial, quiere comprar el Hospital Regional de Occidente, porque aparentemente no sirve, no tiene unas buenas condiciones y que eso va a aparentemente mejorar el sistema de salud. ¿Cuánto lo pueden vender? ¿1 millón, 2 millones? ¿Realmente valdría eso el hospital? ¿Quién saldría ganando? ¿Cuánto se movería ahí? Pienso que la dificultad de esto es como la corrupción. Pero si hablamos de algo similar a lo del IX, que el IX es un seguro, como que fuera un seguro social, pero de los empleados y es obligatorio pagarlo, pero el Estado también tiene le paga cierto porcentaje al IX. Los IX de la capital lamentablemente están bastante colapsados, el de Quetzaltenango es muy grande, muy bueno, una atención muy especializada, 2 camas por cuarto, enfermeras y todo está bastante bien y creo que se está utilizando el recurso de una manera adecuada. Es algo así lo que vos propones, ¿verdad? Que
la forma informal de comercio informal pueda inscribirse a un seguro económico, unos 200, 300 quetzales como aporte para el hospital regional, supongámosle, y que al hospital mejorar sus servicios y dar los servicios gratis. Algo así es como lo que propones, ¿no? Fíjate que básicamente sí, pero yo no hablo de vender los hospitales. El hospital, el Estado puede ser el dueño del hospital, pero el que se encarga de dar la atención es la iniciativa privada. Entonces, la iniciativa privada coloca a los especialistas, coloca los insumos, porque lo que vemos nosotros no está alejado de eso. Por decirte, yo pues hice mi entrenamiento en la capital, en el San Juan de Dios, de cirugía, y ahí las empresas eran las que prestaban sus servicios adentro, por ejemplo, la tomografía. La tomografía se la alquilaban al hospital a precios, ya te imaginas cuáles eran, ¿verdad? Entonces, si eso no pasara, si el hospital fuera el dueño de todos esos estudios, nosotros como pueblo nos ahorraríamos un montón de dinero. O sea, yo te hablo de 300 por decirte, pero hay seguros acá que son mucho más baratos. Aquí cualquier persona puede adquirir un seguro desde $5 en adelante. O sea, es algo tan pequeño que decís, no se puede, pero sí se puede. Estamos hablando de que $5 por 24 millones de habitantes a cada mes. El problema es de que aquí en Guatemala la gente no le gusta pagar. La gente busca un carpintero y le dice, hágame la mitad de precio. Va con el mecánico y dice, no, eso lo puedo arreglar yo, y lo hace con tal de no pagar. No le gusta, va a ir al doctor, prefiere ir con la enfermera o con el curandero porque no quiere pagar. Entonces, en Guatemala la gente no le gusta pagar, no le gusta pagar. No le gusta pagar y por de eso es de que hay seguros de carros, hay seguros de salud, seguros de vida, seguros, y ahí lo promocionan tanto porque la gente no es precavida aquí, la gente no le gusta pagar. ¿Cómo cambiar esa cultura? ¿Cómo cambiar eso de que la gente no le gusta pagar? Aquí lo que se hizo el pueblo taiwanés fue información, información. Todos los medios de audiovisuales acá brindaban esa información a la gente. ¿Qué te sale más caro? Al final, nosotros como sociedad pensamos de que no vamos a pagar nada en los hospitales nacionales, pero sabemos de que es mentira. Nosotros en una época en el San Juan de Dios teníamos que pedirle a las pacientes que compraran sus hilos, que compraran sus equipos para que los operáramos por video. Entonces, al final, uno dice, bueno, es relativo si no vas a pagar nada. La gente sabe que llega al Hospital Nacional y no tiene nada, entonces uno tiene que invertir de su bolsa y la gente que no tiene, el médico tiene que ver qué es lo que hace para cumplir esas expectativas. Entonces, si el gobierno de Guatemala tuviera un compromiso real, tuviera todos los medios audiovisuales para darle esa información a la gente, porque acá el COVID se manejó de esa forma. Hubo más o menos 100 especialistas, psiquiatras, internistas, pediatras, que el gobierno contrató solo para dar información. A cada hora pasaban un minuto. Por ejemplo, el psiquiatra salía dándote consejos de cómo evitar el estrés en los tiempos de la pandemia. El pediatra salía qué cuidados tenías que tener para tus bebés, tus hijos. La encargada de medicina física salía diciéndote qué deportes podías hacer dentro de tu casa, qué ejercicios. Entonces, con información podemos llegar a toda la gente. Con información se puede llegar a... Nosotros pensamos que la gente más pobre no tiene acceso a información, pero un vecino siempre va a tener un celular o alguien que en la comunidad que tenga un celular que puede dar esa información. Sí, en algunos sectores, supongamos en el distrito de Cajolá, he visto yo, y están utilizando páginas de Facebook, información, voceo, y han intentado hacer por ellos mismos la información acerca de esta enfermedad. Sin embargo, yo la verdad es de que no he visto ningún anuncio del gobierno en la tele o en ningún lugar, o sea, totalmente desconectado de eso y la gente tiene mucho temor. Y el problema que nosotros tenemos ahorita con la enfermedad es de que hay negación. La gente tiene síntomas leves y dice, no, 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 yo siempre estaba en gripo, no, 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 yo no tengo. Y se esconde, no llega a los servicios de salud, pero sigue haciendo sus actividades, sigue yendo a vender, sigue comprando en la tienda, a pesar de que tiene síntomas, aunque sea leves, un poco de fiebre, algo, siguen saliendo automáticamente a vender.
o hacer sus cosas porque ellos niegan tener la enfermedad porque ellos creen o de tantas noticias que el tener la enfermedad es de que se van a morir o estar graves. Me dio coronavirus es porque yo voy a estar en intensivo. Y media vez no tienen síntomas de intensivo, están, no tengo en negación por la falta de educación, que es lo que vos decís. Y lamentablemente ahorita estamos en un proceso muy difícil con la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República, que la misma, ¿cómo se llama esto? El mismo problema de la pandemia está haciendo que sea oculto. Estamos pasando unas situaciones muy, muy complejas en Guatemala y ahorita los picos de la pandemia son muy altos, pero se tiene la idea de reabrir. ¿Crees que sea conveniente reabrir la economía con todos estos problemas que están pasando? Sí, básicamente lo primero que dijiste es se debe a esa ignorancia que tiene el pueblo y que también muchos íbamos a tener porque nunca habíamos imaginado que el SARS-CoV-2 iba a llegar hasta Guatemala, ¿verdad? Pero toda esa ignorancia se debe a que el gobierno no está dando la información. Cuando uno desconoce algo, no sabe a qué se enfrenta, existe ese miedo. Si el gobierno fuera comprometido en sus canales de televisión o audiovisuales, cada minuto, cada hora diera un minuto de información acerca del COVID, de los riesgos, cómo hay que manejarlo, el gobierno no tuviera tanta ignorancia. Yo he visto gente en Guatemala que dice que la toma de temperatura les va a matar las neuronas. O sea, tipo esas cosas pues no pueden pasar en personas ya grandes, pues en los niños es admisible, pero en una persona que carece de información va a pasar, pero para eso está la información. Si el gobierno de verdad brindara esa información, realmente podríamos educar a la población. Y lo que decís de la economía, ayer por eso hice este video que publiqué, porque Guatemala se dirige a un abismo económico junto con 9 países vecinos. Entre uno de ellos está Honduras, un par de Haití, Honduras, un par de países sudamericanos que en un año y medio van a estar dentro de un abismo que ya no va a poder salir. Ese abismo nos va a llevar a que los hospitales sean peores de lo que vemos ahora y que la economía vamos a ser peor que Venezuela. Entonces, lo que recomendaron las autoridades acá tuvieron un grupo de analistas muy grandes. Acá lo primero que dijo la presidenta fue, bueno, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Al SARS-CoV-2. Bueno, un médico va a tomar las riendas del país. Entonces vino el ministro de Salud, junto con un grupo grande de médicos, especialistas en el tema y de economistas, y 2 semanas fueron las que tuvieron inciertas en cómo se iba a manejar, pero decidieron no cerrar nada. Y por eso es que Taiwán mejoró 2% de su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Primero, educaron al pueblo. Segundo, si la economía baja, todo se va a enfermar, nadie va a tener acceso a salud y se van a morir de hambre. Entonces, lo que se podía hacer en Guatemala era primero aplanar la curva. No sirve para lo que la gente piensa, para que ya no haya más casos. Aplanar la curva es para darle tiempo a los hospitales o hacer hospitales para que puedan atender a la gente que realmente lo necesite. Yo realmente con todo lo que me he dado la tarea de estudiar de economía y ahora en tiempos de COVID, Guatemala no puede cerrar la economía. Si ya estábamos mal en la economía, si la cerramos completamente, nos vamos a ir a ese abismo del que ya no vamos a poder salir. Y los niños que representaban el 50% de nutrición van a subir al 90%. Entonces, sí se puede. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, por ejemplo, en los restaurantes, acá la gente lo que hizo fue poner pantallas de vinil y permitir una persona por mesa. Segundo, las colas eran de 1,5 metros. Cada 1,5 metros estaban las personas haciendo cola.
en los bancos había pantallas de vinil y tenían esas burbujas que te permiten no tener contacto con la persona que está del otro lado, contacto directo. Entonces, la persona cuando mandaba su burbuja, la desinfectaban y te la regresaban. Sí. Otra cosa es la tecnología. Acá, si querés una cita con el médico, todo lo haces en línea y cuando llegas cuando llega tu turno con el doctor, cuando faltan 5 pacientes, te mandan un mensaje a tu celular de que ya tenés que estar presente. O sea, acá no vas a hacer 5 o 6 horas de cola para una cita. Acá lo que vas a hacer 30 minutos de cola sin mucho. Y antes de entrar al médico hay una pantalla que te dice en qué número van y cuánto te falta. Si ya estás dentro del hospital, si todavía no estás dentro del hospital, te mandan un mensaje por celular para que estés atento, ¿verdad? Entonces la tecnología tiene que jugar un papel muy importante si queremos salir de este bache que nos va a llevar al abismo en 1 año y medio. Sí, definitivamente esto es muy complejo y esto es como que muy complicado. Bueno, varias cosas importantes. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo en que no vale la pena que nos cerremos totalmente como se está haciendo. Realmente no estamos cerrados no estamos cerrados totalmente, porque en el centro, ya en la capital, sí están más cerrados. Conforme nos abrimos alrededor y va perdiendo gobernabilidad el Estado o va perdiendo el Estado, no hay, supongamos en la comunidad, o bueno, en una comunidad donde yo estoy, no hay juez de paz, no hay PGN, no hay policía, porque la comunidad lo sacó, no querían tener nada de esos, ni jueza de asuntos municipales tienen, o sea, no hay mayor cosa. Y ellos sí están acatando las órdenes, pero están yendo a cosechar, están yendo a la tienda, se juntan a hacer diferentes actividades. Entonces, e incluso todos los ingenios que de los que se está hablando de que vinieron con lo de la SAD, con el problema este de Alejos, del diputado, ellos están trabajando. Y han salido casos positivos, no los han cerrado, sigue trabajando las azucareras, las de café, siguen trabajando, todo lo en Escuintla sigue trabajando. O sea, toda esa parte de la economía de Guatemala sigue funcionando al 100. Lamentablemente, lo que está cerrado o lo que está mal son las pequeñas y medianas empresas, las de los guatemaltecos que quisieron emprender su restaurantillo con 3 empleados o una venta de celulares con 2. Esas pequeñas empresas son las que están viendo afectadas. Y las que se están viendo más afectadas son las empresas, esas pequeñas empresas, esas son las que más se están viendo afectadas y también las empresas que no han creído en la tecnología. Porque ahora yo he visto muchas personas que han modificado y tienen ahora un emprendimiento diferente. Ya hay más motoristas que entregan información, ya hay más motoristas que dan esto, y muchas personas que están vendiendo productos en línea, ropa, lociones, ropa de bebé, todos los servicios en línea y se está moviendo, pero las personas que no se han logrado como modificar a esa nueva normalidad han tenido un problema en su economía. Yo sí pienso que es un poco contradictorio, es un poco difícil en decir sí se puede y no se puede, hay que tener cierto control y lamentablemente el Estado de Guatemala ni siquiera puede controlar el Congreso. Sí, yo creo que sí, yo también mucho tiempo, bueno, tuve el temor porque mi familia está en Guatemala de la apertura total, pero no se habla de una apertura total porque el 20% de los guatemaltecos son los que trabajan, el otro 80% no está trabajando. Entonces, ese 20% que representa la micro y mediana empresa puede trabajar de la siguiente forma. Por ejemplo, los restaurantes pueden aplicar las pantallas de vinil y hacer que una persona esté por mesa. O, como bien lo decís, ¿verdad? Hacer sus servicios en línea, pedidos en línea, como he visto muchos emprendedores que lo han hecho con motoristas que van a distribuir la comida, cobrar en línea. Y otra cosa es que Guatemala, dos de los puntos muy fuertes es, primero, es el linguato. Y segundo, son las exportaciones. El país no va a exportar en 1 o a 2 años, no va a exportar nada, porque los demás países tienen la misma situación guatemalteca. Entonces, una de las propuestas es que el mismo pueblo consuma lo que está produciendo
es cierto, hay mucha comida que se va a desperdiciar o muchos vegetales de los agricultores que nadie los va a comprar. Y por eso es una de las sugerencias para el Estado hacer lo que se llamaba antes como comedores solidarios, pero en otro punto de vista y con otros protocolos. Pero básicamente es que el mismo gobierno compre esto para los hospitales, compre estos para sus empresas, que haga comedores donde la gente que no tenga acceso a los alimentos se pueda ir a comer a precios de 1 quetzal, 3 quetzales o gratis. Y la otra es el INGUAT. Ahora hay que fomentar, pues no ahorita, porque ahorita es un punto pues muy sensible en Guatemala y la situación no está para esto, pero estos puntos hay que pensarlos a largo plazo, a mediano plazo, porque si no el país se va a hundir. Es el viajar internamente, el turismo interno, porque no va a haber turismo externo. En mucho tiempo no lo va a haber, porque las aerolíneas, aunque quieran abrir, los países la mejor manera es cerrando, evitando que haya más contagios. Entonces, todo esto se tiene que poder hacer de una forma con protocolos. Por decirte acá, yo puedo ir al parque, hay un parque atrás de mí, que es un lago. La gente tiene acceso acá con las mascarillas y con todo, pero la gente no se aglomera. Acá el número de personas que pueden entrar a los parques es reducido y no puede aglomerarse. Extendieron los horarios de atención y puede entrar toda la gente, pero de una forma con distanciamiento social, porque es otro de los pilares de Guatemala, es el turismo externo e interno. Si esto no se hace, por ejemplo, por decirte, el IRTRA tiene miles de trabajadores y todos estos meses no están trabajando y según lo que me dice el panorama en Guatemala, va a pasar mucho tiempo para que vuelvan a trabajar. Entonces, si cerramos completamente el país, vamos a llamar más pobreza y eso a la larga nos va a llevar a ser como los países en África, que la gente se está muriendo de nutrición dentro de su casa. Y recordemos que estar mal alimentados deprime el sistema inmunológico y el COVID prefiere a los comprometidos del sistema inmune. Entonces, esto nos va a llevar a más muertes, Yo cerrar la pienso, economía. Pienso que en Guatemala se hacen a veces las cosas al revés, cerraron muy pronto y quieren abrir muy pronto también. El problema es que llevamos mucho tiempo encerrados en un momento en que posiblemente no se necesitaba, en un momento donde posiblemente se necesitaba poner mejores normas, poner la mascarilla, el distanciamiento social, decirle a los comedores que tenían que ser divididos las mesas. En ese momento, cuando vino el primer paciente y nosotros ya sabíamos cómo iba a actuar, pienso que Guatemala pudo implementar un protocolo como una reapertura, como que estuviéramos reabriendo. Y eso hubiera aplanado un poco la curva y hasta ahorita que estuviera más extenso, pues podríamos cerrar un par de días, unos 15, 20 días, cerrar un poco más estricto el país, pero no con esta larga cuarentena que nos están haciendo pasar, que no tiene sentido porque en realidad los hospitales siguen iguales, presupuestos que no se pueden ejecutar, unidades ejecutoras que no pueden comprar algunos insumos, están dando tiempo para que las mismas empresas se creen, porque las empresas no se han creado, no les dio tiempo a los líderes crear sus empresas para venderle al Estado los mismos productos, y están corriendo con eso, pero lo que sí es cierto es de que sí se ha cerrado el país para las pequeñas empresas, pero para las empresas grandes no. Las azucareras, Ingenio Pantaleón, todos los ingenios siguen exportando, siguen produciendo, porque el azúcar se va a necesitar, siguen exportando hules, siguen exportando leche, siguen exportando, e incluso Almolonga siguió exportando un tiempo todavía a El Salvador, hasta que pasó eso de que los malinformaron, que sí que había muchos casos y se cerraron algunas puertas para ellos. Y lamentablemente los que más están sufriendo son los que están en las ciudades, los que están en las ciudades y tenían su pequeño local y tenían esto, y las grandes empresas siguen trabajando como si nada, o sea, no hay ni una restricción para las grandes empresas. Ellas siguen abiertas. Sí, acá otra de las cosas es que acá no hay riqueza centralizada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Taiwán pudo combatir la pequeña empresa versus la gran empresa?
en los mercados, aquí hay mercados cantonales y mercados así como lo podemos ver en Quetzaltenango, por ejemplo, o en Guatemala, el Amate, en Shela, la Democracia, pero acá en cada esquina hay por una venta de frutas, de verduras, con móviles. Acá hay pick-ups que traen a vender sus productos en cada esquina. Entonces nunca en los mercados hay aglomeración de gente. Todo el sector de Taiwán y donde yo vivo se llama Kaohsiung, tienen acceso a los vegetales que se producen aquí mismo. Entonces, acá no va a haber solo riqueza en los centros comerciales, sino acá el dinero se va a mover en todo el país porque en cada esquina hay alguien que está ofreciendo sus productos y la gente los consume, porque si le trae más cuenta adquirirlos en la esquina donde está vendiendo alguien, un emprendedor, que ir a un centro comercial. Y la otra es, yo, por lo que he leído y por la experiencia, yo vine aquí cuando el coronavirus empezó. Yo lo que podría recomendar es extremar las medidas unas 3 semanas. Ahorita ya es demasiado, más de 100 días, pero bueno, hay que empezar en un momento, ¿verdad? Yo extremaría las medidas 3 semanas y en esas 3 semanas el gobierno tiene que formar más hospitales, empezar a crear empresas pequeñas para que cuando la economía se quiera abrir otra vez, haya más gente trabajando en los hospitales, haya gente produciendo equipos para los hospitales, haya gente trabajando con la materia prima, porque eso va a estimular la economía y nos va a hacer, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, la gente se está muriendo por cáncer, porque todas esas áreas son de COVID y no tienen todo el personal suficiente. Entonces, la idea es sacar toda esa gente que tiene COVID de los hospitales grandes y tenerlas solo en hospitales especiales para COVID. Y eso, tener más hospitales alrededor nos va a fomentar la economía, no solo para los médicos, sino para ingenieros, para personas que hacen la limpieza, secretarias, mecánicos, choferes, toda esa gente va a tener un trabajo. Y además el gobierno tiene que solicitar a otros gobiernos, por ejemplo, Taiwán siempre le da una mano a Guatemala, ¿por qué no crear las mascarillas en Guatemala con empresas ahí? Pueden hacerlo y eso vamos a tener quienes estén ganando un sueldo y eso va a mejorar la economía, no solo a corto plazo, a mediano, sino a largo plazo. Sí, yo en algún momento pensé, ¿por qué en Guatemala si se están creando mascarillas, en teoría N95, chapinas le llaman, y ponen N95 y eso? ¿Por qué no el Ministerio de Relaciones Internacionales puede poder hablar en Alemania o Estados Unidos de certificar unas 2, 3 empresas y volvernos proveedores de Centroamérica de mascarillas? Sí lo pensé en algún momento, dije, el Estado, Guatemala tiene la capacidad para poder hacer eso. Tenemos de ahí varios emprendedores como Marín, el pediatra que está haciendo trajes y los está haciendo en Guatemala y pues tienen un termosellado y están bien hechos, que están emprendiendo. Lamentablemente por la burocracia no pueden venderle al Estado porque no cumplen los requisitos, tienen que cumplir varios requisitos para poderle vender al Estado y pocas personas saben cómo te tienen que vender al Estado, cómo pueden hacer una licitación, cómo pueden ser oferentes. Entonces, las personas se quedan hasta ahí y el gobierno pues no da información de esto, ¿verdad? No da información, mira, si tú quieres ser un oferente en las mascarillas o eso, tienes que traer esta papelería o esto y únete a Guatecompras. Ellos no, ellos quedan centralizados esa información, aunque en teoría es pública, solo entre ellos, entre sus propias empresas, entre eso, y eso es lo que dificulta a Guatemala. Creo que lo más grande, llevamos 100 días de cuarentena y mira los hospitales iguales y solo miro funcionar al Hospital Temporal del Parque en la industria parcial, al de Shela creo que así al 100%, sin embargo ya está lleno al 100% de COVID y hay varios pacientes en el HRO y creo que estamos el de San Benito, no he visto ni una noticia de que estén tratando allá, pero creo que ya se abrió. Son muy pocos hospitales COVID con préstamos millonarios y donaciones millonarias también. Un poco complicado el panorama político, más que las personas quieren luchar, pero creo que la política es demasiado. ¿Qué hacen con los políticos corruptos allá en Taiwán?
acá no hay políticos corruptos, pero en Asia, porque Taiwán no es el único país que ha triunfado con este modelo. Tenemos a Vietnam, a la India. En la India es un país, el segundo país más poblado en todo el mundo, y la India pudo controlar el coronavirus. Entonces, lo que hacen en otros países es colgar a los políticos. Aquí es o morirse o trabajar para el pueblo. Aquí no hay otra opción, y creo que la desesperación de los guatemaltecos no nos va a llevar a muy lejos de esto, ¿verdad? Porque los gobernantes van a tener que ceder en cuanto a lo que están haciendo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de seguir un poquito al hospital de Shela. Creo que el hospital de Shela está haciendo una muy buena gestión con los pocos recursos que tiene, porque recordemos que el hospital no tiene los recursos que tienen los grandes hospitales de la capital, pero hasta el momento he visto que acomodaron un área para COVID con todos sus servicios, están contratando personal. Creo que los sueldos que les ofrecen pues son accesibles. Ya sabemos que no es lo que un médico debería de ganar, pero en base a la economía que tenemos y a los sueldos que se han manejado, yo creo que son sueldos muy accesibles, y que así es como se deben de hacer las cosas. El hospital está creando un área solo para COVID y con personal solo para COVID, porque eso va a hacer que el presupuesto hospitalario se centre solo en esa área. No podemos estar dándole equipo de protección personal a todos los hospitales todos los días, no se puede. Ni el ICS lo puede hacer, que el ICS tiene un presupuesto mucho más grande que el del Estado. Entonces, lo que tienen que hacer es centralizar la enfermedad. Entonces, En el ICSA hay regiones de nivel 2 y hay regiones de nivel 3. Y en las regiones de nivel 2 son una bata impermeable, mascarilla, gafas. Y en el área nivel 3 sí tienen doble mascarilla, traje completo, 4 guantes, botas, lentes, tienen el equipo de protección completo. Sí tienen y están en diferentes, o sea, sí tienen definido las regiones, área 3, área 2, y eso ha ayudado a que no hayan contagios y que haya estado bastante bien. Creo que es algo bonito. Creo que el regional de Occidente es el que mejor ha actuado ante la pandemia. El hospital ha manejado muy bien sus recursos. Hablabas de la tomografía, el hospital ya compró su propia tomografía, el Hospital Regional de Occidente. Entonces es un avance. Compraron ecocardiogramas, compraron EKGs y ahora tienen ellos sus equipos propios. sí, esa es la mejor forma de, pues no se va a poder privatizar nunca en Guatemala, pero esa es la mejor forma que los hospitales pueden evolucionar, ¿verdad? Adquiriendo su equipo y darle mantenimiento. Y ahorita con el COVID, sí creo que han manejado muy bien, ¿verdad? Porque recordemos que la gente se está muriendo de COVID, pero De otras cosas también. las otras cosas también se están muriendo. La desnutrición, los cánceres, los accidentes, la enfermedad común también va a seguir matando. ¿Qué Y pensás otra de las cosas... ¿Qué pensás que Hugo Uh-huh. Monroy, de ser ministro de Salud y no poder ejecutar bien el presupuesto, pasa a ser el encargado de construir 7 hospitales nuevos en Guatemala? Fíjate que yo pues tuve la oportunidad de estudiar 2 veces, en dos años en una maestría de administración en salud. Yo creo que él tuvo una pésima gestión. Pues como persona no lo conozco, pero como gestión fue de las peores que yo recuerdo. No creó políticas, no pudo hacer efectivo el presupuesto. Entonces yo creo que ellos se están tapando con la misma chamarra, ¿verdad? La corrupción tiene un mismo manto y todos se tapan en él. Entonces yo creo que el pueblo se va a cansar. El pueblo ya está llegando a los límites de estrés. Estar 100 días encerrado conlleva un estrés grandísimo. Y va a llegar el día que el pueblo va a despertar y no va a reaccionar pacíficamente con todas estas personas que están haciéndose millonarias con el sufrimiento de la gente. Entonces yo creo que él debía haber sido removido de su cargo y poner a personas capaces en esos puestos. No puede ser que un médico que hizo una mala gestión reciba como premio trabajar en hacer 7 hospitales más. Hay ingenieros que tienen un entrenamiento en otros países buenísimo, que ellos lo pudieron haber hecho solo con un médico que les dijera lo que necesitaban.
hay muchos ingenieros que lo hubieran podido hacer mucho mejor que él y con un presupuesto más accesible. Otro es el subdirector de Totonicapán. El subdirector de Totonicapán estuvo con la gestión de este también Monroy. Él es una persona, como médico es muy bueno y ha hecho un altruismo muy grande operando labios leporinos. Pero yo creo que sí, el doctor Shell, él no debía estar en una administración pública. Él tiene cuántos años de no pertenecer al sistema de salud nacional. El que tiene que estar ahí es alguien que esté embarrado en el mismo lodo, alguien que esté en los hospitales. Por ejemplo, yo te hubiera dicho, alguien del hospital de Shell hubiese podido ser un mejor, hubiera podido manejar mejor al Estado, ser un mejor ministro. ¿Por qué? Porque están haciendo bien las cosas, con lo poco que han tenido lo han manejado bien, han ejecutado bien sus presupuestos. ¿Y por qué no voltear a ver a Shela? Porque es un lugar pequeño. Siempre. No, esa ideología la tienen que sacar de ellos. Yo pienso que si sacan esa mentalidad, van a poder triunfar, porque en este año y medio que Guatemala va a estar un día en el coronavirus o más, el país se va a cansar y ya no va a pedir nada más la cárcel de los políticos, sino va a pedir algo más. Sí, definitivamente es muy difícil. Como para ir terminando esto, ¿qué consejo darías, supongamos, al gremio médico, como para que también tenemos el mismo mal que tiene Guatemala, que es el desinterés total? Incluso en nuestro colegio de médicos no pareciera haber ningún cambio y pues los médicos no se interesan en hacer algo más. Igual está el pueblo de Guatemala, no pensando que la política es corrupta siempre y ninguno quiere entrar a política pensando en que no va a mejorar nada, y aunque ellos entren y tengan buenas intenciones, nunca van a cambiar nada. Sí, yo creo que lo que nos ha pasado a los médicos es que no estamos unidos. Hay ahorita en Guatemala y bueno, en muchos lugares del mundo hay un abuso contra los médicos, que nos tratan como del escudo y nos dicen que somos unas grandes personas en las redes sociales, pero a la vez no nos pagan, nos humillan, nos tratan mal los vecinos. Entonces yo creo que el gremio médico es la oportunidad para unirse y hacerse ver lo que realmente valemos, porque no nos hemos dado el valor como personas ni como médicos como realmente lo merecemos. Ya como si estuviéramos unidos, en un momento podemos exigirle al colegio de médicos, si no está funcionando, fuera. El colegio de médicos debería de ser el escudo con el cual los médicos contamos en este momento. Nos deberían de defender no solo de las injusticias del Estado, sino de lo que está haciendo la gente en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, si el colegio de médicos no ha tenido una buena gestión, es momento de que nosotros los médicos nos unamos y que les exijamos, porque ellos nos exigen cada año que les paguemos la cuota y si no nos cortan un montón de cosas. Y nosotros también le podemos exigir a ellos porque lo estamos pagando. Entonces, mi mensaje claro para la sociedad de médicos es que nos unamos de verdad, todos como médicos, no solo ahorita, sino que a partir de ahorita, que somos el caballo de batalla, hagamos las cosas bien, que mejoremos los sueldos para todos. Por supuesto, no ahorita en medio de la pandemia, porque ahorita en estas semanas va a ser muy difícil y estamos centrados en atender a la gente. Pero todos los días amanece Guatemala con un médico menos. Todos los días con un médico menos, y eso no puede ser posible. Eso, yo preferiría que se murieran todos los diputados a un médico. Para mí, la vida de un médico vale más que todos los diputados que están ahí, porque el médico trabaja por vocación. Nosotros siempre lo hacemos por vocación. La gente puede decir, la gente que no sabe nos va a decir que es por dinero, pero realmente no saben lo que nos pagan en los nacionales, e incluso en el IX no nos pagan lo que nosotros deberíamos ganar. Entonces, mi mensaje va a la unidad del gremio médico. Ah, muy bonito mensaje. Espero que algún día vaya cambiando y que cuando regrese seas parte de ese cambio y en unos años más adelante ver un cambio total en Guatemala. Sí estoy convencido de que se puede. De ahí, pues, este podcast que al principio comenzó como para
qué es ser médico, qué se siente tener amigos en la residencia, y poco a poco, conforme la pandemia fue avanzando y cambiando el contexto, e igual el canal de YouTube que empezó con cosas para padres, cosas para algunos otros, la población en general, y pues últimamente hemos estado subiendo mucho sobre la pandemia e intentando informar a la población, a pesar que algunos no quieren o hay algunos haters ahí que dicen que no, que ellos tienen la razón y que la enfermedad se cura fácilmente, que no hay complicaciones y que no hay que tenerle miedo. Yo siempre he dicho que no hay que tenerle miedo, sino que respeto. Esperemos que en 4 años esta pandemia desde ahorita empiece a despertar los ojos de los guatemaltecos y poder generar nuevos grupos políticos que deseen un cambio. De por sí ya hay algunos que pues están haciendo algo, aunque critiquen a Mac, que no hizo nada en su gestión, pues el grupo en sí de Todos Semillas está intentando hacer algo diferente. Igual el diputado de WINAC, que incluso se burlan de él, incluso dicen experpento y dicen que por su orientación sexual, y ha tenido la garra para enfrentarse a la corrupción y querer un cambio, ¿verdad? No sé, el último mensaje que quieras decirle a los que miran este video y a los que escuchan el podcast. Bueno, primero felicitarte, ¿verdad? Porque una de las principales cosas es la buena información a la gente, entonces creo que estás haciendo una labor muy buena porque eso incluye mucho de tu tiempo, trabajar para hacer los podcasts, estar pendiente de ofrecerle algo a la gente, entonces por ahí empieza el cambio, por ahí vamos a tener una solución y espero que no sea para 4 años, porque vivir 4 años con coronavirus nos va a llevar a miles de muertes. La gente no lo mira ahorita así, pero recordemos que estos 100 días la gente ha aumentado de peso y no se ha alimentado bien, entonces la desnutrición, ya sea estar obeso o estar desnutrido, nos va a llevar a nuestro sistema inmune deficiente, entonces va a haber mucho más muertes. Yo espero que no sean 4 años, yo espero que las cosas se empiecen a hacer bien y yo creo que el modelo es factible. Si Taiwán lo pudo hacer con menos dinero y con la espalda, todo el mundo le ha dado, solo hay 19 lugares que le han abierto las puertas a Taiwán y después todo el mundo le ha dado la espalda, y que la principal potencia de Asia, China, lo esté machucando a cada día, no es fácil, pero Taiwán lo ha podido hacer. Entonces Guatemala lo puede hacer y nosotros como pueblo podemos dar nuestra semilla, y si cada quien da nuestra semilla, así como decís de estos diputados que están dando su semilla, si cada guatemalteco lo hace, en menos de 4 años, yo te diría, posiblemente en el 2021 podamos ver un cambio drástico. De lo contrario, solo muerte y hambre nos espera en el país. ¿Crees que los diputados van a cambiar su mentalidad y van a hacer algo diferente? O sea, tomando en cuenta que diputados de Huehuetenango están celebrando que, a pesar de que las aerolíneas están cerrando, van a recapear el aeropuerto de Huehuetenango, a pesar de que no sabemos cuándo volverán a volar los aviones, y más en un país que ni siquiera vuelan tanto. Eso es ilógico, ¿verdad? Hay mucha gente que así nació, entre la corrupción, dentro de familias destruidas, que lo único que saben es robar, lo van a seguir haciendo siempre. Lo que tiene que hacer las personas honestas del país es fortalecer las entidades del gobierno que están tras de esa gente. El gobierno pasado logró sacar a la CICIG y tenía muchas cosas buenas y algunas malas, pero yo lo que les podría decir es que una forma de generarle trabajo a todos esos miles de abogados que están en el país sin empleo es contratar y fortalecer el Ministerio Público. Si tenemos un ministerio que puede, a través de las leyes, hacer que estos corruptos paguen, hay que fortalecerlo. Y esa es la forma en generar empleo y evitar que estos nos roben demasiado. Porque ya, recordate que estamos endeudados ya 4 generaciones más. Y no es que Entonces, esa es la forma para lograrlo. muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas cosas que platicar, muchas cosas que hablar. Espero volverte a tener en el podcast y espero volver a tenerte, no solo hablando de política y de esta enfermedad, sino que también hablando de, pues, de tu entrenamiento allá, de cómo se va, cómo es estar en un hospital y todo lo que se vive allá, que me imagino que son unas experiencias extraordinarias. Muchas gracias por estar y tomar este tu tiempo, incluso levantarte temprano, aunque hayas algo temprano. No, con mucho gusto, aquí voy a estar para servirles en lo que se pueda y
Cuando regrese tengo algunos planes para Guatemala, Quetzaltenango. Quiero hacer un grupo de médicos especialistas, formar una unidad que se dedique a cirugía de hígado y hacer trasplantes en Xela. Eso no hay una unidad en Guatemala, pero ya tengo contactos aquí en Taiwán. Aquí la gente de Taiwán te abre las puertas como que fuera tu casa. A mí me cerraron las puertas en muchos lugares gracias a Dios me las cerraron en México y en otros lugares, porque los hospitales de México a comparación de ahorita estoy en la élite mundial y los de México no, y me cerraron las puertas. Entonces, el miedo es el que nos hace quedarnos en Guatemala. Si perdemos ese miedo, por ejemplo, Taiwán te abre las puertas como que fuera tu casa. Y ya tengo muchos contactos acá que cuando yo regrese me van a apoyar a tener la tecnología que necesitamos en Xela. Entonces, en Xela vamos a convertir en una unidad nacional para atender a todos los pacientes que tienen problemas de hígado, de vesícula y de páncreas. Ya no se van a morir en los nacionales. Ya Los no. vamos a poder atender ahí con la ayuda del gobierno de Taiwán y de los propios quetzaltecos, ¿verdad? Pues Entonces, estamos a la orden y en todo lo que te podamos apoyar para tu proyecto, desde ya se podría empezar a trabajar y pues queda en pendiente, siempre platicamos y vamos a trabajar en eso. Es un sueño posible. Yo siempre he creído que los sueños son posibles y que si uno trabaja duro y se esfuerza, logra llegar a sus sueños y te esperamos y desde ya pues empezar a trabajar en ese proyecto en Quetzaltenango. gracias, que estés bien y muchos saludos. Suerte.